Si alguna vez te has preguntado por qué Irán sigue sobreviviendo a pesar de todas las adversidades, necesitas entender el truco de magia. Sí, un truco de magia, y desafortunadamente no es uno divertido, es uno peligroso. Uno que se ha aplicado con éxito a los gobiernos más poderosos del mundo 5 veces en 23 años, y ahora mismo, mientras escuchas esto, puede que esté sucediendo de nuevo. El truco funciona así. Un país es sorprendido haciendo algo que no debería. El mundo exige que se detenga. El país acepta dialogar. Las conversaciones duran meses, a veces años. Los expertos anuncian que se ha cerrado un acuerdo. Se firma un acuerdo marco. Todos suspiran aliviados. Y luego, en silencio, el país vuelve exactamente a lo que estaba haciendo antes. Excepto que ahora es más fuerte, tiene mejor financiamiento y se ha comprado años de tiempo. El país, por supuesto, es Irán, y el truco es la diplomacia. Y al final de este episodio, nunca volverás a ver un titular de noticias sobre Irán de la misma manera. Pero antes de que entremos en el truco en sí, necesitas entender quién lo está realizando, porque esto solo tiene sentido cuando entiendes cómo piensa la República Islámica. Bienvenida a Mira que en Jóvenes TV, vamos directo al grano. El régimen clerical de Irán, el sistema que ha gobernado el país desde la revolución de 1979, no piensa en ciclos de 4 años, no tiene elecciones que importen, no tiene un público que pueda sacarlo del poder con su voto. El líder supremo permanece en el cargo de por vida. La Guardia Revolucionaria, el IRGC, responde a la teología y no a sus votantes. Y esto importa mucho, porque todos los gobiernos occidentales que han negociado con Irán operan contrarreloj. Los presidentes estadounidenses tienen 4 años. Los gobiernos europeos suben y caen. Los secretarios de Estado van y vienen. Las personas sentadas frente a los negociadores iraníes siempre tienen prisa, de alguna manera. Irán, sin embargo, nunca tiene prisa. Desde su perspectiva, piensa en términos de cientos de años. Su único objetivo es seguir sobreviviendo hasta que Dios intervenga y llegue su Mesías. Hay una frase utilizada en la cultura de negociación persa, ta'aruf, que describe un elaborado sistema de cortesía ritualizada, de ofrecer, rechazar y volver a ofrecer. De nuevo, la superficie de la conversación y la verdadera intención subyacente son dos cosas completamente diferentes. Diplomáticos occidentales que han negociado con Irán describen estar sentados en salas llenas de calidez y aparente buena voluntad, salir sintiendo que se ha logrado un avance, y luego leer las declaraciones públicas de Irán a la mañana siguiente y preguntarse si estuvieron en la misma reunión. Esta es la estrategia, no es un malentendido cultural. Están alargando esto de forma deliberada. Prolongan las discusiones sin lograr avances sustanciales mientras siguen impulsando los programas que esas conversaciones supuestamente debían frenar, es decir, sus capacidades nucleares. Mantén esa frase en tu mente. Prolongar sin ceder, avanzar mientras se habla. Y ahora veamos qué sucede. Estamos en 2003. Los servicios de inteligencia occidentales, junto con un grupo de oposición iraní, acaba de revelar algo que se suponía que no debía existir. Una instalación secreta de enriquecimiento de uranio en un lugar llamado Natanz. Irán ha estado construyendo un programa nuclear en secreto, y ahora el mundo lo sabe. La presión es inmediata. Gran Bretaña, Francia y Alemania, los tres grandes de la Unión Europea, confrontan a Teherán. La ONU interviene. La pregunta en todas las mesas es ¿qué hacemos? Y entonces Irán hace algo inesperado. Acepta sentarse a dialogar, no solo dialogar, acepta suspender el enriquecimiento de uranio. Firmó lo que se llamó la Declaración de Teherán. Abre sus instalaciones a los inspectores. Los diplomáticos europeos regresaron a casa sintiendo que habían logrado algo histórico. Se evitó una crisis, pero esto es lo que realmente estaba sucediendo. Hassan Rouhani era el principal negociador nuclear de Irán en ese momento. Años después, en un discurso que fue grabado y filtrado, él describió el acuerdo del 2000 con una franqueza notable. Él dijo que durante el periodo de suspensión, mientras Irán sonreía ante las cámaras y cooperaba con los inspectores, Irán estaba completando la construcción de otra instalación de conversión de uranio en Isfahán. Ahora la conocemos muy bien. En sus propias palabras, las negociaciones les dieron el tiempo necesario para terminar el trabajo. Nunca planearon ceder, solo querían un botón de pausa. Presionarlo exactamente en el momento en que Irán necesitaba terminar algo, soltarlo en cuanto estuviera hecho. 2 años después, en 2005, se eligió a un nuevo presidente, Mahmoud Ahmadinejad, un radical que hacía que Rouhani pareciera moderado. Irán anunció que reiniciaría el enriquecimiento. Los negociadores europeos se retiraron. Las conversaciones colapsaron una vez más. Irán salió de esos 2 años con una instalación terminada que antes no tenía. Este fue el primer truco y se realizó con éxito. Durante los siguientes años, Irán y Occidente quedaron atrapados en otro tipo de enfrentamiento. La ONU impuso sanciones. Estados Unidos endureció las restricciones financieras. Irán siguió enriqueciendo.
Pero algo interesante estaba ocurriendo durante este periodo que la mayoría de la gente no notó. Irán estaba perfeccionando el truco. Aprendió que no es necesario estar en negociaciones activas para usar la diplomacia como escudo. Solo tienes que mantener viva la posibilidad de negociaciones. Mientras exista una vía diplomática, aunque esté congelada, aunque no lleve a ningún lado, eso frena la acción militar. Los gobiernos occidentales no atacan a países con los que están negociando, o países con los que podrían negociar, o países que han dicho que están abiertos a negociar. Irán decía que siempre estaba abierto a un acuerdo, solo tenía condiciones, pero las condiciones seguían cambiando, las negociaciones nunca terminaban de empezar. Mientras tanto, de 2006 a 2013, Irán pasó de tener aproximadamente 3.000 centrifugadoras operando a más de 19.000, pasó de enriquecer uranio a niveles bajos a enriquecerlo al 20%, un paso significativo hacia el grado militar. Construyó un segundo sitio de enriquecimiento enterrado profundamente dentro de una montaña en Fordow, diseñado específicamente para sobrevivir a un ataque aéreo. Nada de esto sucedió en una mesa de negociaciones. Simplemente ocurrió mientras el mundo debatía si debían negociar o no. Y aquí es donde el truco realmente llega a su punto máximo. En 2013, Irán eligió a un nuevo presidente, Hassan Rouhani. Sí, el mismo hombre que dirigió las negociaciones de 2003. El hombre que había admitido en una grabación que esas negociaciones les dieron tiempo para terminar Isfahán. Él había regresado. Y esta vez vino acompañado de un ministro de Relaciones Exteriores llamado Javad Zarif, quien tenía un doctorado de una universidad estadounidense. Era encantador y elocuente, daba entrevistas maravillosas y hacía que los periodistas occidentales sintieran que estaban hablando con una persona muy razonable. La administración de Obama, por supuesto, quería un acuerdo. Lo habían querido durante años. Habían estado ocurriendo conversaciones secretas por canales extraoficiales en Omán. Había una verdadera voluntad política del lado estadounidense. Lo que siguió fueron 20 meses de negociaciones. Kerry y Zarif se reunieron 18 veces en 11 ciudades diferentes y en julio de 2015 firmaron el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto, el Acuerdo Nuclear de Irán. El mundo occidental respiró aliviado. Sin embargo, esto es lo que realmente decía el acuerdo. Despojado del lenguaje diplomático, Irán aceptó limitar su enriquecimiento durante 10 años. Después de 10 años, los límites expiraban e Irán quedaría legalmente libre de enriquecer a cualquier nivel que eligiera. Irán no desmanteló ni una sola centrífuga, no sacó su conocimiento nuclear del país, solo hizo una pausa y puso un límite. No se desarmó. Y a cambio, Irán recibió un alivio inmediato de las sanciones, acceso a aproximadamente 100.000 millones de dólares en activos congelados y el reingreso a los mercados petroleros globales. Sus exportaciones de petróleo, que habían sido reducidas a la mitad por las sanciones, se recuperaron rápidamente. Netanyahu, siempre el diablo, lo llamó una catástrofe y fue descartado como alarmista. La mayoría del establecimiento de política exterior occidental lo celebró como un hecho histórico, pero ahora observa lo que sucedió después. El dinero que entró después del acuerdo no se usó para reconstruir hospitales iraníes ni para arreglar carreteras iraníes, aunque te sorprenda mucho saberlo. Fue a Hezbollah, que lo usó para rearmarse a niveles que no había visto desde 2006, fue a los hutíes en Yemen, fue a las milicias chiitas en Irak y Siria, fue a Hamas en Gaza. El presupuesto de la Guardia Revolucionaria Islámica se expandió. El programa de misiles balísticos de Irán se aceleró. Bueno, Irán cumplió apenas con la letra del acuerdo y con constantes violaciones en los márgenes, mientras se aseguraba de que el conocimiento, la infraestructura y las centrífugas se conservaran y estuvieran listas para el momento en que se levantaran las restricciones. Podían violar el acuerdo en pequeñas cantidades porque sabían que Estados Unidos quería que el acuerdo funcionara. Estados Unidos no podía permitirse perder el acuerdo por razones electorales y no iban a terminar todo por pequeñas infracciones. Y recuerda, Irán tiene todo el tiempo del mundo. Que son 10 años si tienen un plan de 500 años. Así que siguieron presionando y presionando, sabiendo con quién estaban tratando. Y luego llega Trump al poder y él sabe que si les das la mano te toman el brazo. Así que Trump se retira del acuerdo en 2018. Pero para entonces, la estructura regional que Irán había financiado con el alivio de las sanciones ya estaba completamente construida. Cuando el acuerdo colapsó, Irán comenzó a enriquecer de nuevo. Y esta vez se aceleró mucho más allá de donde había estado en 2015. Para 2024 tenía suficiente uranio enriquecido para, según la estimación, entre 4 y 11 dispositivos nucleares. El acuerdo no detuvo el programa. El acuerdo financió el programa y le dio una década de protección. Y ese es su segundo truco, más exitoso que el primero. Pero aquí viene la parte frustrante de la historia. El patrón se está volviendo obvio, y aún así nadie lo detiene.
Para 2021, cuando la administración de Biden llegó queriendo restaurar el acuerdo nuclear, el patrón ya no era un secreto. Ya se había documentado, analizado y escrito extensamente sobre esto. Los mismos centros de estudios, analistas y exdiplomáticos que habían observado lo que pasó en 2003 y 2015 ahora estaban observando 2021 de nuevo, y vieron exactamente los mismos movimientos. Irán aceptó conversaciones indirectas en Viena, las conversaciones se prolongaron, los plazos iban y venían, los expertos seguían anunciando que un acuerdo estaba cerca. La palabra inminente apareció tantas veces en los titulares de los periódicos que perdió todo significado. Irán seguía enriqueciendo, las conversaciones seguían sin concluir del todo. Se decía que un acuerdo estaba muy cerca en el verano de 2022, y te sorprenderá mucho saber que no se concretó y las conversaciones finalmente se estancaron. ¿Qué pasó durante este periodo de negociaciones prolongadas que estuvieron cerca pero no se concretaron? Irán pasó de tener uranio enriquecido al 60% que ni siquiera tenía en 2015 a acumular suficiente material que el OIEA estimó que teóricamente podría alimentar varios dispositivos nucleares si se enriquecía aún más. Enriqueció mientras hablaba, avanzó mientras negociaba. El mismo truco, por tercera vez. Luego llegó 2025. La segunda vez de Trump. 5 rondas de conversaciones en Omán y Roma. Avances sustanciales. Muy cerca. La canciller Marini volando a Washington para informar a la Casa Blanca sobre lo bien que van las cosas. Los estadounidenses se fueron de Ginebra decepcionados. El omaní dijo que hubo avances significativos. Irán insistió en el enriquecimiento. El enriquecimiento no era negociable. La brecha entre lo que decían los mediadores y lo que Irán realmente ofrecía era enorme, pero las conversaciones continuaron. Pero por eso Trump era un poco diferente y por eso intentaron tanto asegurarse de que no llegara al poder, porque el 9 de junio de 2025 Irán, una vez más, rechazó la propuesta de Estados Unidos. ¿Qué hay de nuevo? 2 días después, el OIEA determinó que Irán estaba en incumplimiento, e Irán anunció una tercera instalación de enriquecimiento. 2 días después de eso, Israel finalmente atacó. El truco esta vez falló. No porque alguien finalmente lo descubriera, sino porque el tiempo se acabó de una manera diferente a la que Irán esperaba, pero llegaremos a eso en un minuto. Porque el plan que usan es tan fácil de entender, ahora que ha sucedido 4 veces. Y una vez que veas la mecánica, la reconocerás cada vez. Paso 1. Acepta hablar solo cuando la presión se vuelve insoportable. Irán nunca se sienta a la mesa voluntariamente. Eso sucede cuando la alternativa, acción militar, colapso económico, régimen e inestabilidad, se vuelve inmediatamente peligrosa. Entonces negocian. Las conversaciones no son una señal de buena voluntad, solo son una válvula de alivio. Irán la abre solo lo suficiente para dejar salir el vapor, luego la cierra de nuevo. Y después, paso 2, ponen la cara moderada. Cada ronda de negociaciones serias ha presentado a una figura iraní que parece razonable ante los ojos de Occidente. Rouhani en 2003, Rouhani de nuevo en 2013. Zarif, el encantador ministro de Relaciones Exteriores con doctorado estadounidense. Estos hombres son reales. Su moderación relativa en comparación con los más duros es real, pero ellos no dirigen el programa. El líder supremo dirige el programa. La Guardia Revolucionaria dirige el programa. La cara moderada es solo la fachada. La cocina está en otro lugar completamente distinto. Y eso nos lleva al paso 3. Hacer que las conversaciones parezcan un avance sin que realmente lo sean. Esta es, de alguna manera, la parte más sofisticada. Las conversaciones tienen que parecer lo suficientemente productivas como para que la otra parte no se retire, pero no tan productivas como para que realmente concluyan. Esto significa ofrecer algo pequeño y retirarlo después. Estar de acuerdo en principio, pero discutir en la práctica. Dejar que los mediadores anuncien avances. Permitir que la prensa occidental escriba historias esperanzadoras. Mantener a la otra parte interesada. Que la ministra de Relaciones Exteriores Marini anuncie avances significativos después de una ronda en la que los estadounidenses se fueron decepcionados no es una contradicción. Es simplemente el truco en acción, exactamente como estaba previsto. Y luego, para avanzar, usar el tiempo ganado para hacer progresar el programa. Ese es todo el objetivo. Cada mes de conversaciones es un mes de enriquecimiento. Cada marco que se discute es un marco que no implica un ataque militar. Las conversaciones no tienen que tener éxito, solo necesitan durar lo suficiente para que Irán termine lo que sea que esté desarrollando. Y eso nos lleva al paso 5. Aceptar un acuerdo solo cuando proporcione un alivio inmediato y concreto a cambio de una serie de restricciones temporales. Si el acuerdo es inevitable, si la presión se vuelve tan intensa que negarse significaría el colapso del régimen, el acuerdo mínimo aceptable para Irán siempre tiene la misma forma. Alivio inmediato de sanciones, liberación de activos congelados, toneladas de dinero entrando y, a cambio, restricciones al enriquecimiento que terminan después de una década o más. De nuevo, tienen todo el tiempo del mundo, y mientras se conserven las centrífugas, el conocimiento y la infraestructura, no les importa. Todo lo que Irán da es solo una pausa. Todo lo que Irán recibe es permanente y les permite seguir construyendo.
Esto es lo que ahora tienes y que no tenías hace 30 minutos. Ahora entiendes lo que están haciendo, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La próxima vez que veas un titular que diga que Irán y Estados Unidos están cerca de un acuerdo, ya sabes preguntar, ¿qué está recibiendo Irán de inmediato? ¿Y qué está cediendo de forma permanente? Si la respuesta es que Irán recibe alivio de sanciones ahora y deja de enriquecer uranio por 10 años, ya sabes lo que eso significa. La próxima vez que un mediador anuncia un avance significativo, ya sabes que debes fijarte en lo que Irán realmente está ofreciendo sobre la mesa, no en lo que el mediador dice sobre el ambiente en la sala. La próxima vez que alguien llame moderados a los negociadores iraníes, ya sabes que debes preguntar quién realmente controla el programa nuclear y si esa persona estaba en la sala. El truco solo funciona con personas que no saben que es un truco, y ahora ya lo sabes. Pero la gran pregunta que todos debemos responder es, ¿será que la quinta vez finalmente los doblegará? ¿O es esto simplemente el mismo viejo truco reescrito? Porque Irán tiene un solo plan: necesitan sobrevivir. Y para lograrlo han aprendido cómo funciona Occidente y han usado las debilidades de Occidente a su favor. Ahora la pregunta es, ¿está Occidente aprendiendo los trucos islámicos en su contra y usándolos contra ellos? Y eso, amigos míos, lo veremos con el tiempo. Soy Yerke y nos vemos la próxima vez.